Gracias a quienes están aquí, a quienes están aquí. Vamos a dar inicio a la segunda mesa con el segundo eje temático. En este caso es la mesa que se va a dedicar a hablar, a instalar temas y preguntas seguramente en torno a los nuevos formatos y dispositivos para enseñar en línea. Dispositivos tecnopedagógicos diseñados por el PEN de la Flaxo Argentina, el diseño de experiencias de aprendizaje, experiencias inmersas, recorridos transmedia, trayectos gamificados, cápsulas de microlearning, abordajes desde la diversidad del buen hacer en el campo de la educación, bienvenido Cristian, y el detrás de escena de estos desarrollos. Para hablar sobre estos temas, contamos con la presencia de Mónica Trech, es consultora en educación y nuevas tecnologías y trabaja en la coordinación del proyecto de educación y nuevas tecnologías PEN de la Flaxo Argentina desde su fundación. Ha trabajado en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. Es asesora de diversas instituciones y organismos de países de América Latina, como los Ministerios de Educación de Argentina, Chile y Colombia, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, UNESCO, la Organización Internacional de Migraciones, entre otras. También ha coordinado proyectos de educación en línea para diversas organizaciones en toda Latinoamérica, como el Convenio Andrés Bello y el Consejo Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio. En Buenos Aires es asesora de varias empresas en temas de e-learning corporativo. Contamos también con la presencia de Corina Rogowski, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Tecnología Educativa por la UBA, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por la Flaxo Argentina. Maestra de hebreo y educadora no formal, es maestranda en Tecnología Educativa en la UBA, está en un momento de espera para defender su tesis. Ya, punto caramelo. Ya, en breve. Bueno, me alegro mucho. En el PEN, Flaxo es docente de la carrera de especialización en Educación y Nuevas Tecnologías, miembro del equipo de investigación, docente y autora de cursos y experiencias formativas. Asesora a instituciones educativas en estos temas. A su lado, contamos con la presencia de Valeria Odetti, es coordinadora pedagógica del Diploma Superior del PEN, es coordinadora regional de la Dirección de Educación a Distancia de la UFLO, es docente de posgrado en Argentina, Uruguay y Costa Rica y participa de diversos proyectos de asesoramiento en la inclusión de TIC a las prácticas educativas. Es máster en Educación, Lenguajes y Medios en la UNSAM, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de la Flaxo, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y profesora de Educación Preescolar. Su último libro, Narrativas Transmedia, fue publicado... ¡Ay! Un poco de suspenso. Se fue el otoño, pero se me mezclan las hojas. Fue publicado en Uruguay bajo licencias Creative Commons. Esto era importante, por eso no me resultaba menor decirlo. Es decir que, bueno, se lo pueden bajar, lo pueden acceder a él en forma libre. Y quien acaba de llegar, Cristian Milillo, es desarrollador multimedial enfocado en educación en línea. Desde hace casi 15 años lidera el área de desarrollos tecnológicos del PEN Flaxo, diseña, programa y coordina el desarrollo multidisciplinario de plataformas, dispositivos tecnopedagógicos, materiales didácticos hipermediales, videos educativos, piezas de comunicación y sistemas de gestión de alumnos y soporte. En los últimos años, trabajó en el desarrollo del Portal Educativo de las Américas y su campus virtual, el curso Transformación Actitudinal en Género del Ministerio de Justicia de la Nación, el programa de formación de formadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ecosistema de formación de la Federación Argentina de la Magistratura y es consultor externo del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, la Fundación Wikimedia, Chicas en Tecnología y la Unidad de Evaluación Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, dicho todo esto, los dejo con esta mesa que tiene mucho que contar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenos días, gracias por estar acá. Bueno, cuando nos invitaron a estas jornadas, pensamos un poco en el equipo qué podíamos venir a contar. Nosotros llevamos más de 15 años como equipo de investigación, de desarrollo, haciendo docencia. Vamos por la cohorte número 14 de nuestro posgrado en Educación y Nuevas Tecnologías
Y dijimos, bueno, ¿qué podemos contar que sea distinto quizá de lo que uno viene haciendo y que contó en un libro, que desarrolló en todos estos años de trabajo? Y dijimos, bueno, vamos a contar un poco cómo trabajamos. La verdad es que nosotros tenemos un equipo muy interesante porque, como podrán ver, los perfiles son muy variados, es muy interdisciplinario y creemos que la educación en línea tiene valor cuando se puede construir en equipo, cuando se puede interactuar y cuando se puede poner aquellos preceptos que tienen que ver con lo pedagógico por encima de lo tecnológico, ¿no? Nuestro lema es la tecnología nos acompaña, pero la pedagogía es lo central. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de los preceptos que consideramos que hacen de una buena educación en línea, que tienen que ver con un buen dispositivo tecnopedagógico, como le llamamos, esa unión entre las ideas de lo que queremos que los demás aprendan y cómo la tecnología puede acompañar esas ideas y transformarse como en un territorio donde suceden las interacciones, donde suceden los aprendizajes. Y también donde las actividades son centrales para aprender, donde uno aprende haciendo y haciendo con otros, donde el rol docente es fundamental y entonces la moderación, la tutoría o el diseño pedagógico son claves. Y pensamos en, bueno, cómo contamos todo esto que hacemos, que además tiene una particularidad, está en construcción, así que ustedes van a perdonar. Lo que queremos contarles es cosas que venimos haciendo hace 3 años, la más antigua, ¿no? Pero que a medida que las vamos ejecutando, las vamos perfeccionando. Y también esta mezcla entre la teoría y la práctica, entre el hacer y este esquema como de mejoramiento continuo, es parte como de la forma en la que nos gusta trabajar. Entonces, bueno, ya dándoles esta contextualización, les cuento que lo que hicimos para esta presentación y para que fuera más clara para todos ustedes, ojalá lo hayamos logrado, es pensar en 4 aspectos que permiten una mirada transversal a ciertos dispositivos tecnopedagógicos que venimos desarrollando en los últimos tiempos en el PENT. Identificamos como 4 elementos que son claves dentro de un modelo de educación en línea, que son los que vamos a abordar desde todas estas experiencias. El primero, ¿se les ocurre alguno que les parece así como central, que ustedes dijeran, esto es algo que habría que analizar de un dispositivo de educación en línea? Está spoileado, me parece, está ahí atrás. No, bueno, perdón. No tengo ojos en la... Bueno, ok, esos son. Pueden decir y quedan bárbaros. No, el primero tiene que ver con la temporalidad. A ver, nosotros pensamos que el tiempo es un elemento clave cuando uno desarrolla una propuesta de una intervención educativa en línea, y aquí van a ver 4 ejemplos donde el tiempo se maneja de forma diferente. Sincrónico, asincrónico, donde la secuencia temporal se rompe de alguna manera y se plantean diferentes modos para que el estudiante tome contacto con esa propuesta. La otra dimensión que no tiene, bueno, la anterior además dentro de una secuencia que no es lineal, o sea, no es módulo 1, módulo 2, módulo 3 y vamos pasando de uno a otro, ¿sí? Eso es claro. Lo segundo es las plataformas. No vamos a hablar de una plataforma. No son propuestas que están montadas en Moodle en forma exclusiva, si bien venimos usando Moodle hace 15 años y lo hemos deconstruido prácticamente. Cristian lo amasa, lo cambia, lo vuelve a armar y su equipo, ¿no? No, acá es una arquitectura porosa. Tenemos una plataforma quizá que nuclea, pero después hay otras herramientas que se relacionan y a las que el estudiante entra y sale o forma parte inclusive de la misma propuesta sin necesidad de estar totalmente vinculada en una misma plataforma. Después, bueno, tenemos el tema de los contenidos. Esta separación entre contenido, actividad, no lo van a ver acá, o esperamos que no lo vean, ojalá que no lo vean, sino que de alguna manera el contenido forma parte de la misma propuesta, casi como un entorno de aprendizaje. Es decir, van a ver que el contenido está también modificado para mostrarse como parte de ese entorno. Y además el contenido de alguna manera dice mucho, por ejemplo, estamos hablando de una experiencia inmersiva, la forma de presentar ese contenido tiene que ser inmersiva.
Entonces, bueno, esa es otra construcción. Y bueno, y lo más importante, el rol de los docentes y el rol de los participantes. Se reconfiguran, se juegan como diferentes formas de ejecutar ese rol de docente y de participante. Bueno, sin más, dejo que los compañeros empiecen a contarles un poco más de cada una de estas características dentro de 4 propuestas, que son... ¿Quién va a empezar? Vale. ¿Podemos avanzar? Empieza Vale. Vale va a hablar de una experiencia que hicimos para el posgrado, en particular para el primer año, para la diplomatura, que está alrededor de un módulo que se llama Enseñar y Aprender con Tecnologías, y que ha sido, bueno, una interesantísima propuesta que está corriendo en estos momentos. Por eso les digo que estamos en pleno proceso de desarrollo. Así que bueno. Espera que cuento. Dale. Bueno, gracias primero por la invitación. Buen día a todos, aquí y en línea los que están. Sí, está ocurriendo esta experiencia, entonces es un poco contar la cocina y algunas decisiones, y como decía Mónica, nosotros no separamos teoría y práctica, entonces en la medida en que vamos diseñando estas experiencias las vamos contando. Ahora llevamos, creo que las 4 experiencias que vamos a contar van a rueda al Congreso, o sea, digo, estamos todo el tiempo tratando de construir propuestas que tengan que ver con la lógica de construcción, circulación y legitimación del conocimiento actual. En este caso el módulo fue el módulo que más nos costó transformar porque se trataba de enseñar y aprender con tecnologías, y parecía que ese era nuestro core y era el más difícil de pensar, bueno, qué es lo importante, cómo hacemos para deconstruir esto que nos parecía tan fundamental. Así que este fue una primera experiencia, porque además teníamos ganas de probar cómo se hacía un transmedia educativo, que si bien no vamos a dar precisiones teóricas acá, porque la idea es contarles la cocina, tiene que ver, bueno, con traer al campo educativo un marco conceptual que nos es ajeno y resignificarlo atravesado por la didáctica. Entonces, bueno, eso es un poco, por eso es una experiencia transmedia y no es una narrativa transmedia, eso es importante decirlo. Ahora sí, Cori. Entonces vamos con el tema de cómo fuimos tomando estas 4 dimensiones, cómo tomaron forma en esta experiencia transmedia. En primer lugar, decirles que fue una experiencia transmedia y gamificada. La experiencia se disparaba porque 4 personajes pedían ayuda tecnopedagógica. Los personajes eran además personajes muy disímiles. Si yo les dijera quién podría pedir ayuda tecnopedagógica, seguramente ustedes pensaban en un docente, ¿no? Y naturalmente uno de los personajes era un docente, 2 de los personajes, un docente de primaria y una docente en la universidad. Pero los otros 2 personajes fueron una adolescente, miembro de un centro de estudiantes, que pedía ayuda para diseñar actividades para una jornada de ESI, actividades con tecnología. Y el 4.º personaje, el más desafiante de todos, era el presidente de un centro de jubilados que pedía ayuda para organizar una jornada de actividades con sus nietos con tecnología. Los alumnos fueron divididos en grupos y se les asignó un caso. Construimos todo así una idea de narrativa en el juego, que tenía que ver con que éramos una liga tecnopedagógica, y entonces salíamos al rescate de las necesidades de los ciudadanos en tecnoapuros, y el equipo de tutores se transformó en el consejo de guardianes, que eran los que iban tratando de que no se nos fuera tan de las manos todo. Esto dicho en la cocina, desde el punto de vista pedagógico, eran los que iban motorizando de alguna manera cuando de verdad algo salía mal, iban orientando la tarea. La temporalidad, si bien en este caso sí hubo una secuencia, porque necesitábamos que el juego avanzara por etapas, rompimos totalmente la temporalidad, y eso fue súper difícil porque la primera semana de trabajo se iba, cada 48 horas cambiaba algo. Las primeras 48 horas ocurrieron, ahora después voy a explicar bien, pero ocurrieron en redes sociales donde los estudiantes tenían, o sea, los estudiantes como partes en su rol del juego de los equipos de la liga tecnoeducativa tenían que ir a encontrarse con los personajes en las redes sociales. Cada personaje tenía un perfil en una red social distinta. El maestro de primaria y el jubilado tenían perfil en Facebook, la profesora universitaria en Twitter y la adolescente en Instagram. Entonces significaba ir ahí a preguntarles más cosas sobre la ayuda esa que necesitaban, ¿sí? No sé, cuántos jubilados son, cuántos nietos, de qué edades, ¿no? Todo aquello que necesitaban saber para después hacerles una propuesta y ayudarlos. Fue vertiginoso, esas 48 horas fueron...
los alumnos en un momento decían, queríamos más tiempo, y nosotros decíamos, para nosotros 48, porque los personajes finalmente éramos nosotros, atrás de cada perfil, ¿no? Hubo un sábado a la mañana en que me autopercibí Agustina, Jorge, Mariano y Julia, según íbamos cambiando las redes nosotros mismos. Entonces, bueno, esta temporalidad fue modificada. Ahora estamos en la etapa 3, estamos promediando la etapa 3, que es la etapa donde ya están volcando bien el diseño de la propuesta que le van a entregar a los personajes. Se los cuento brevemente, la etapa 1 eran 48 horas de interacción. Bueno, igual si pasase hay una captura. Ahí. La primera etapa, que duraba 48 horas, era interactuar con los personajes en las redes. Eso supuso también que algunos estudiantes tuvieron que crearse perfiles en las redes, entonces decirles, bueno, no importa, créenlos con un nombre de fantasía. Nos pasó, por ejemplo, que una estudiante a la que le tocó trabajar con el caso del adolescente nos escribió en privado diciendo que ella era docente de una escuela católica y entonces no podía hacer eso, entonces le dijimos, bueno, créate un perfil de fantasía que nadie te identifique para jugar y en 48 horas lo eliminás. Después de esas 48 horas tenían 3 días para postularle al personaje 2 ideas. Le entregaban al personaje, bueno, podés hacer esto o podés hacer esto, ¿sí? El personaje, en menos de 24 horas, al finalizar la etapa 1, elegía una de las 2 propuestas. Eso significaba que uno tenía la lista de todas las ideas y en verde tildado la que había elegido cada personaje. Que otra vez los personajes éramos los tutores en ese caso. Si bien hubo personas que le pusieron cara a los personajes, ahora les voy a mostrar, los que manejábamos eso éramos los tutores. La siguiente semana, que fue la siguiente etapa, que fue de una semana, era planificar eso, darle un poquito más de sentido, cómo lo haríamos, cómo sería brevemente esa secuencia, y dejarle preguntas al Consejo de Guardianes, cosas que no podían resolver y a ver cómo los ayudaba el Consejo de Guardianes. Otra vez, en menos de 24 horas, el Consejo de Guardianes contestaba eso, y ahora en la etapa 3 sí es el diseño concreto de todo, de manera tal que cuando finalice le van a entregar a Jorge, a Agustina, a Mariano y a Julia toda la secuencia completa de esa actividad con tecnología para ese contexto dado. Y la última semana, que va a ocurrir en Twitter, va a ser de cierre y va a ser entregarle a la comunidad qué aprendí sobre diseñar, a la comunidad, quiero decir, a la comunidad abierta, no solo a la nuestra, qué aprendí sobre diseñar con tecnología en esta experiencia. Las plataformas que usamos fueron el campus. En el campus, como dijo Mónica, Cris y su equipo lo tunearon todos, entonces uno entraba y se abrían cosas y era así muy interesante. Ahora creo que tengo alguna captura. Bueno, las redes, ven, Facebook, Instagram, Twitter, y la sala de reuniones era un foro donde cada equipo se podía comunicar entre sí y con su guardián asignado, digamos, del consejo, y documentos compartidos donde iban a trabajar en la estructura de la propuesta. Bueno, como les conté, en los contenidos estuvimos trabajando con casos. Si querés pasar la otra, porque así... Y te podés cliquear acá porque se dispara un video. A ver, para que vean cómo se presentaban los casos. Los casos se presentaban así, porque la idea era esto, que llega del celular como si fuera un WhatsApp. Los disparadores eran así, muy cortos. Quiero decir que además, como esto lo hacemos a pulmón, esta es mi hija, estuvo el papá de un compañero, digamos, ¿no? O sea, los actores eran todos un amigo de Cristian, o sea, ponemos a laburar a todo el mundo. Entonces, los contenidos aparecían en esto que decía Mónica, no es que había un contenido, lean esto para poder diseñar. Marita Soto, que es una especialista en semiótica, que ella investiga estéticas de la vida cotidiana, es bien interesante, y ella dice que uno entra a casas donde la casa te dice seguime, porque uno a lo sumo en el segundo intento encontraría lo que busca, y que hay otras casas que dicen buscame. Bueno, esto era buscame, una linda manera de decir el desorden, ¿no? Que esto buscame. No, o sea, acá tenían que ir a buscar el marco teórico, todo eso lo tenía, o sea, una cosa muy importante de estas propuestas, me parece que es común a todas, es que si el estudiante no hace nada, no hay módulo.
no hay nada. O sea, si los estudiantes hubieran decidido en masa no participar, no hay módulo, no hay nada que hacer, porque depende de que ellos vayan buscando, pidiendo ayuda, contactándose con nosotros, contactándose con los personajes. Entonces, había una serie de cuestiones. La recursoteca era marcos teóricos, pero también experiencias para inspirarse. Entonces, hicimos una recopilación de otras experiencias que podían servir para inspirarse. Dale, Cori. Y finalmente, me parece que acá es donde hay algo a construir todavía para nosotros, al menos en este caso, que tiene que ver con pensarnos, ya terminó, con pensarnos en el rol docente de mirar el seguimiento y dar asistencia pedagógica, y al mismo tiempo ser jugadores, y al mismo tiempo estar en un proceso que se está construyendo mientras lo vamos viviendo. En esas primeras 48 horas donde los alumnos interactuaban con los personajes, había un montón de cosas que nosotros no habíamos previsto y que iban pasando. Yo me acuerdo el día que empezaba la experiencia, que teníamos la reunión, siempre es un jueves, una de las tutoras dijo, esto se nos puede ir de las manos. Y sí, se nos puede ir, o sea, la verdad es que sí, es jugar sin red, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que tenemos que ya comprometer a 2 de ellos a que escriban sobre qué significa ser docente en ese contexto, ¿no? Y entonces es todo el tiempo desafiarnos. Con Gisela Schwartzman, que es una de las coordinadoras generales del posgrado también, del equipo, siempre decimos, bueno, hasta ahora veníamos desafiando los formatos de los contenidos. Me parece que en las propuestas que estamos contando hoy desafiamos fuerte el rol docente, y ahí hay algo que tenemos todavía que seguir pensando y construyendo de cómo se hace. Creo que ahí sigue Cristian, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a contar, vamos a enfocarnos un ratito en otro proyecto que también abordamos desde el PEN, que es sobre un curso de género. El Estado, a partir de una ley que genera un cuerpo de abogados y abogadas que se especializa en violencia de género, el Estado también está obligado, aparte de generar este cuerpo, de capacitar a aquellos abogados y abogadas que van a cumplir este rol. Y sucede algo, es que en la formación tradicional que tienen los abogados y abogadas faltan muchas cosas. Por ejemplo, una perspectiva de género y también una sensibilización respecto de lo que sienten las víctimas, lo que viven a través del proceso. No solo lo que sintieron a partir de los delitos de los que fueron víctimas, sino lo que es atravesar el espacio judicial, todo el espectro, desde una entrevista con la víctima, cuando va al juicio, si el juicio sale bien, si sale mal, cuando hay que apelar, lo que pasa en general con la sociedad, etc. Entonces, cuando se nos acercaron para proponernos desarrollar este curso, surgió una necesidad muy grande, que era poder trabajar con casos. Ustedes quizás saben que en derecho es muy común el abordaje de casos, o sea, trabajar con casos. Pero lo que se quería hacer era trabajar con casos desde otro lugar, o sea, no trabajar con casos desde el caso en tercera persona, contar esto sucedió en tal momento y ahora vos tenés que hacer esto como participante, o no ir graduando el caso, dosificándolo, sin que haya una relación real entre ese participante, el estudiante, que va a ser un futuro defensor de víctimas de violencia de género, sin que tuviera un contacto real con esa víctima. Entonces queríamos generar esa sensación. ¿Cómo se genera ese contacto? ¿Cómo hacemos una propuesta gamificada en tiempo real que puedan ponerse en los zapatos de defender una víctima, con todo lo que pasa cuando defienden una víctima? Por ejemplo, que es muy común que en los casos de violencia de género las víctimas se desdicen o quieren abandonar el proceso porque quizás están económicamente vinculadas a sus agresores o fueron captadas por una red y en ese momento tienen miedo de contar todo lo que hicieron, porque a veces también son cómplices de algunos delitos porque así las obligan a hacerlo. Entonces, esto nos obligó a generar un dispositivo que fuera también bastante distinto en términos de temporalidad, plataformas, contenidos y el rol docente, que pudiéramos ponernos en juego a partir de este trabajo en casos, donde diseñáramos una propuesta más parecida a un videojuego. ¿Qué fue una de las primeras decisiones que se tomaron? Que para trabajar con una víctima se requiere un trabajo diario. O sea, la víctima hoy necesita tu ayuda y quizás mañana necesita tu ayuda, pero la necesita desde otro lugar que el que la necesitaba ayer. Entonces, lo que decidimos fue trabajar con 2 casos distintos. O sea, acá sí hay 2 módulos, un caso basado en un tipo de delito y otro caso basado en otro tipo de delito, pero que durante 4 semanas nos enfocáramos en un caso.
un caso con un nombre, o sea, una mujer que es la víctima del delito y que te contacta como abogado o abogada para que la defiendas. Durante 4 semanas la víctima va a atravesar ese proceso que contaba antes, donde tiene que ser entrevistada, donde después hay que recolectar evidencias y donde tiene que pasar a la etapa de juicio. Decidimos hacer un curso diario, o sea, con actividades y contenidos diarios. Todos los días hay algo para hacer en la plataforma. Entre un caso y el otro hay una semana de enlace que la destinamos no solo a reflexionar, a producir y compartir lo que se fue produciendo durante las semanas anteriores, sino también a que los tutores, que son muchos tutores, son casi 26 tutores, dedicaran un tiempo suficiente como para poder evaluar las producciones de los participantes durante las 4 semanas que estuvieron cursando. Acá podemos ver algunas minis capturitas. Como decidimos trabajar con esta lógica de videojuego, la plataforma te habla directamente, hay un sentido de urgencia todo el tiempo. Y una de las decisiones que se tomaron para el curso es que los casos, la vinculación que uno tenga con el caso, sea la vinculación lo más parecida posible a la vida real. O sea, que aparezca una víctima y te hable, que la plataforma te hable en primera persona, que la víctima te mande un mensaje de WhatsApp que te diga: necesito verte, necesito contarte algo, pasó esto, tengo miedo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa después? Etcétera. Desde la plataforma tomamos algunas decisiones también respecto de que los videos se vean en pantalla bien grande, o sea que cuando entras tenés a la víctima mirándote a los ojos, que hay un indicador visual bien destacado que te dice en qué etapa estás, en qué día estás, qué cursaste ese día, qué hiciste, qué te falta hacer, qué tenés que hacer mañana y qué se espera de vos mañana. Se trabajó con una productora de cine, con actores y actrices reales, con sets de filmaciones, se filmó en tribunales en un montón de lugares de Argentina. Fue una mega producción, trabajaron productoras que trabajan para HBO, o sea, directores, gente muy muy grosa, y bueno, todo ese material había que volcarlo y generar una plataforma que no pusiera un video o que embebiera un material, sino que todo fuera como un mismo espacio, poder trabajar también con esta lógica de porosidad que hablamos cuando mencionamos estos 4 casos con los que vamos a trabajar hoy. Vamos a plataformas. Principalmente el nodo concentrador es un Moodle totalmente personalizado, o sea, dimos vuelta a la plataforma, trabajamos con un entorno gráfico muy minimalista, centrado en las víctimas, o sea, uno entra, tiene como los mínimos indicadores y lo que tiene bien grande es la cara de la víctima hablándote. Hicimos una personalización de género en la plataforma, o sea, la plataforma si querés te habla femenino, si querés te habla masculino, si querés te habla con la X. O sea, vos podés personalizar y elegir cuando empezás el curso cómo querés que la plataforma te trate. O sea, esa voz de la plataforma te habla con el trato de género que vos quieras. Diseñamos una carpeta del caso interactiva donde los participantes van todos los días escribiendo en su carpeta lo que están haciendo. Esta carpeta tiene todo lo que una carpeta real tendría. O sea, por ejemplo, cuando uno se equivoca, tacha, no borra, pues cuando uno en la vida real borra algo en una carpeta no desaparece, sino que uno lo tacha o arranca la hoja. Y a medida que van pasando los días, esa carpeta va incrementando, va teniendo nuevas hojas con cuadros y con otros elementos. Un explorador de evidencias, una pizarra donde los participantes van eligiendo qué evidencias tienen, cómo las van a seleccionar. Ese era uno de los grandes problemas de la formación que tienen los abogados hoy en día, que no hay una formación profunda en lo que tiene que ver con las evidencias, en cómo se seleccionan las evidencias, cómo se argumenta en función de las evidencias. Hay un trabajo intensivo, ahí se me chanfleó un carácter. Hay un trabajo intensivo muy grande todos los días, entonces de alguna manera la plataforma tenía que poder evidenciar ese trabajo de todos los días sin que la plataforma se volviera un choclo o una sábana llena de materiales. Entonces diseñamos muchos elementos interactivos, como por ejemplo pop-ups, que uno al tocar sobre un texto ve todo el historial de ese texto, cómo cambió, cuando uno puede elegir si ve la carpeta consolidada sin las tachaduras ya toda limpia o ve todo el proceso anterior, casi como si fuera 3D. Y en términos de qué plataformas usamos, aparte de este Moodle concentrador, usamos Google Drive para poder hacer un seguimiento de los estudiantes con unas planillas interactivas. Usamos mucho el WhatsApp, con esto de la urgencia, de que la víctima te manda un mensaje, de que tenés que defender simulando el juicio, entonces te tenés que grabar y mandar el WhatsApp. Y
Y usamos mucho el correo electrónico. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el público vimos que muchos de estos abogados que iban a participar del curso trabajan en el ámbito judicial y usan mucho el correo electrónico. O sea, le prestan mucha atención al correo electrónico. Entonces, todo el tiempo la plataforma envía alertas por correo electrónico hablando directamente a la persona. O sea, Juan, tenés que hacer esto. Juan, te llegó este caso. Juan, hay nuevas evidencias. Todo el tiempo. Y a su vez, cuando hay que entregar un material, desde la plataforma también se está evaluando todo el tiempo cuántos se entregaron, cuántos no entregaron, qué falta, qué no falta, porque si no defienden a la víctima en tiempo y forma, pierden el caso. Y reciben un mail de un abogado que le dice, me quedé con tu caso. Y quedan fuera del juego. O sea, eso es parte también de la experiencia. Ahí hay unas capturitas para ver. Trabajamos también mucho con el celular, o sea, la plataforma se adaptó completamente para dispositivos móviles. Como decía, hay mucho del WhatsApp, de escuchar a la víctima, te está mandando un mensaje, presta atención, hace esto, hace lo otro. Y la evaluación se hizo a través de muchas planillas, porque eran casi, hoy estamos en 1500 participantes aproximadamente, donde un grupo de una pareja pedagógica, un abogado y una trabajadora social o psicóloga iban evaluando el desempeño de los participantes y completando en algunas planillas de Drive que estaban vinculadas al Moodle, donde desde Moodle reportan la planilla si el alumno completó la actividad y después viceversa. Hay un trabajo reflexivo donde los alumnos ven qué hicieron bien o qué creen que hicieron bien y qué hicieron mal, y eso se hace un macheo con lo que el tutor marcó de lo que consideró que el alumno hizo bien o hizo mal, y eso genera, por ejemplo, un puntaje, que es un nivel reflexivo. Respecto de los... Dice que tenés que... Bueno, ya vinculado a contenidos, todos los contenidos estaban vinculados a lo que tiene que ver con el caso de la víctima, o sea, trabajamos con audios de WhatsApp, videos en primera persona, mensajes de texto, y lo que tiene que ver con la relación con el caso. Fotos, videos de cámaras de seguridad, testimonios en audio, documentos jurídicos, un fallo, un PDF, etc. Y el rol de los docentes y los participantes, a ver, no sé si hay algún ejemplo en la capturita. Ahí se puede ver el explorador de evidencias, donde uno va recorriendo las distintas pruebas para conocer a la víctima, algunas pequeñas capturitas de sus ojos, de su boca, de cómo se rascaba, cómo estaba nerviosa por la entrevista, los audios de WhatsApp que le llegan. Y respecto al rol de los docentes y los participantes, los docentes están es un roleplay, o sea, están en los pies del defensor de la víctima, y el equipo docente son los que, digamos, hubo un equipo docente que fue el que diseñó la propuesta. La propuesta está cerrada, o sea, no se va cambiando a medida que va pasando la experiencia. O sea, se fue dosificando cuándo las actividades, cuándo no. Hay un diseño semanal, que son los primeros 3 días de la semana. Uno explora sin contenido teórico, se contacta con la víctima, ensaya, prueba, elige pruebas, intenta argumentar. El jueves es el día teórico, donde sí reciben un PDF sobre las buenas prácticas, y el viernes siempre reflexionan sobre lo que hicieron y mejoran, corrigen lo que hicieron para entregar. Los participantes son activos, ocupan un rol de defensores durante 3 semanas, como decía antes, luego reflexionan individual y colectivamente, y los docentes tienen un rol de evaluadores después. O sea, solamente se sientan a ver qué están haciendo los participantes y van evaluando su desempeño a partir de indicadores judiciales que se usan mucho en el ámbito jurídico. Luego invitan a reflexionar y compartir a función de lo que vieron, de qué cosas tienen que mejorar, qué cosas creen que se pueden compartir entre la comunidad y los que están participando, y por ejemplo se comparten las mejores defensas que se hicieron orales, que se filmaron, los mejores escritos, las mejores selecciones de evidencia, etc. No sé si queda alguna capturita más, así ya cerramos. No. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos a la tercera de las experiencias, les cuento. Acá está. Experiencia inmersiva en comunidades de práctica. Bueno, nosotros como equipo hace 7 años que tenemos una comunidad de práctica de graduados del PENT. Son egresados, no sé si todos saben, pero bueno, una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés acerca de un tema y profundizan sus conocimientos y pericias en esta tarea a partir de la interacción continua. Y
junto a Mónica estuvimos problematizando, investigando mucho sobre este tema y después de varios años se nos ocurrió esta posibilidad de armar una experiencia inmersiva que transmita parte de todos estos conocimientos y también vuelque parte de nuestros aprendizajes sobre la gestión de una comunidad de práctica como una práctica del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces tomamos este contenido y nos propusimos diseñar una experiencia. Como tratamos de transmitir para nosotros en el proyecto, en el PENT, la forma es contenido. Entonces la elección del formato tenía que ir muy alineada y muy de la mano con todos los contenidos que queríamos transmitir. Y algo que teníamos bien en claro, que no íbamos a construir una comunidad de práctica en el curso, sino que íbamos a transmitir, a generar instancias de inmersión en pequeñas cápsulas, vuelvo a la misma palabra, pequeñas inmersiones en lo que implica estar adentro, formar parte de una comunidad de práctica. Entonces, así, hace 3 años nace esta propuesta, pero en verdad le sumo un año más que tiene que ver con un año de diseño, de planificación, de lluvia de ideas. Cuando nosotros empezamos con esta idea, mucha de la tecnología que ahora tenemos no estaba a disposición. Nosotros queríamos trabajar con realidad aumentada, con realidad virtual, y era difícil, era imposible, hasta incluso hablar de videos interactivos, que hoy ya hay un montón de aplicaciones. Por suerte lo tenemos a Cristian, gracias a Dios. Yo estaba pensando cómo denominarlo, me sale... Nuestro mago. Además de mago, es nuestro terapeuta virtual, porque cada locura que tenemos se la llevamos a él y bueno, nos ayuda a construir estas ideas. Y digamos, esta experiencia, la que les voy a contar un poco, me animo a decir que también es como la semilla del resto de las experiencias que fueron surgiendo, porque tiene el trabajo por casos, nosotros no filmamos con HBO, pero montamos sets de filmación acá en Flaxo, lo cual implicó también hacer determinadas inversiones en fierros, digamos, en cámaras. También tuvimos actores y actrices que vinieron, amigos, no importa, pero son actores y actrices, como decía Vale. Y bueno, armamos esta experiencia que nos invita a sumergirnos en lo que es el conocimiento, la gestión del conocimiento acerca de comunidades de práctica. Rompe con las estructuras, como todos los proyectos que estamos presentando, rompen las linealidades de un curso tradicional, por eso volvemos a esta denominación que no es arbitraria, sino que nosotros preferimos llamarla experiencia, ¿sí? Porque es una experiencia de aprendizaje, es una experiencia formativa. Esta experiencia tiene un formato particular, nosotros le decimos que es 1-3-1 porque tiene una semana de apertura donde estamos todos en el mismo lugar haciendo determinadas actividades, después tiene 3 semanas donde empiezan las inmersiones en los contenidos, en los formatos, y donde los recorridos empiezan a diversificarse y los participantes pueden elegir, ¿sí? Hablamos de formatos flexibles, pueden elegir a dónde ir. Para nuestra sorpresa, terminan todos eligiendo, queriendo hacer todo. Nosotros les proponemos hacer 2 de 3. Si tenemos 3 roles, 3 recorridos, la obligatoriedad es de recorrer 2, terminan haciendo los 3. Y por último, tenemos una semana de cierre donde reconstruimos los aprendizajes y la experiencia. Algo interesante es que las semanas y las propuestas se van develando progresivamente. Bueno, este es hablando de, esto ya articula un poco lo que tiene que ver con la temporalidad. Es importante mostrar que este es nuestro escritorio de trabajo. Acá no hay una línea de tiempo, sino que en verdad este escritorio aparece en blanco y negro cuando ellos lo reciben. En este momento estamos preparando la cursada nueva, entonces no lo tenemos en blanco y negro, lo tenemos ya en colores. Ya lo vamos a tener en blanco y negro. Y se van poniendo en colores, por ejemplo, al iniciar la experiencia tenemos en color solamente la semana de presentación. Todo esto está en blanco y negro. Y cuando pasamos a la semana empiezan las inmersiones, se colorean los 3 roles que son
los 3 personajes que son nuestra puerta de entrada a los contenidos. Bueno, algo que fui nombrando y que nos parece como fuerte y fue como un descubrimiento. Nosotras estábamos muy preocupadas por cómo generar la inmersión y al principio queríamos generarla a través de la tecnología y nos dimos cuenta que además de la tecnología también hay un montón de estrategias didácticas que nos pueden ayudar a potenciar este efecto de inmersión que nosotros queríamos lograr. Hay diferentes autores que empiezan a hablar de la potencia de la inmersión que está. Hoy es una tendencia cultural que la vemos en las series, de Netflix, HBO y las diferentes cadenas, que lo que tienen es un componente de narrativas que interpelan al interlocutor de una manera particular y profunda. Y nosotros queríamos lograr eso. Entonces, ¿cómo lo logramos? A través de roles encarnados por actores que lo que iban a hacer era presentar la mirada, su visión desde las comunidades de práctica desde un rol diferente. ¿Cuál es la mirada y la perspectiva de un gestionador de una comunidad de práctica? ¿Cuál es la mirada y la perspectiva de un participante, un miembro de una comunidad de práctica? ¿Y cuál es la perspectiva de un especialista experto? Que a veces en las comunidades de práctica hay especialistas que vienen a dinamizar y a traer su aprendizaje y su expertise en algún tema en particular. Entonces, a través de estos roles que narran su experiencia, que cuentan cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus intereses en primera persona, interpelan al interlocutor, en este caso a nuestros estudiantes, de una manera profunda, invitándolo a comprometerse y a involucrarse. Y a partir de ahí entendimos que se lograban experiencias de inmersión profunda a través de empatizar con este rol, a través de empezar a interactuar con este rol. Los contenidos los presentamos... no, ahí se me va, acá está. Nosotros, además de estos videos interactivos donde se ingresa a los roles a través de se ingresa, digamos, al conocimiento a través de elegir un rol. Cada rol nos trae dimensiones articulantes de lo que implica formar parte y estar interactuando en una comunidad de práctica. Entonces nosotros queríamos, por un lado, abordar estas cuestiones y plantear la importancia, ¿no?, de las redes interpersonales en la construcción y gestión del conocimiento. Por otro lado, analizar las características y las dinámicas de una comunidad de práctica, identificar las decisiones importantes que tiene que tomar la gestión de una comunidad de práctica y recorrer y analizar en profundidad los procesos de trabajo de una comunidad de práctica. Entonces, decidimos que los materiales sean en diferentes formatos, que los materiales también inviten a realizar diferentes acciones de inmersión, porque traían voces de protagonistas. Nosotros entrevistamos a diferentes miembros de la comunidad de práctica para que ellos también cuenten sus experiencias, nos den a conocer sus acciones, qué es lo que se hace en una comunidad de práctica, qué es posible de hacer. Entonces tenemos materiales diversos con formatos visuales en su mayoría, tenemos textos también, obviamente, pero se iba descubriendo a través que cada uno iba recorriendo la experiencia. Bueno, otra de las características, además de la inmersión, es la alteración de los recorridos. Como ya lo fui diciendo, estos recorridos se abren, se diversifican y cada uno está en cualquiera de los 3 recorridos, pero a su vez encontrándose en actividades colectivas. No eran actividades colaborativas porque un problema que teníamos era que cada participante estaba recorriendo la experiencia a través de otra puerta de entrada. Entonces, estas actividades lo que proponían era un encuentro en una misma plataforma. Ahí me voy también a la instancia de plataformas, que bien podía ser en Padlet, en VoiceThread. Son todas aplicaciones que permiten el trabajo colectivo, donde todos participaban dejando un aporte, pero sin necesidad
de interactuar con el aporte del otro, sí de leerlo para enriquecerse y para formarse. Entonces estas alteraciones de contenido, lo que a nosotros digamos como docentes nos interpelan en una fuerte tarea de reconstrucción. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la inmersión, acá nosotras teníamos que reconstruir esta experiencia, poder analizarla y poder retomar partes de todos los recorridos para entre todos construir conocimiento. Y para nosotros el desafío fue, como decía Valeria, tirarnos a la pileta y empezar a hacer. Nosotras también, desde el rol docente, teníamos ciertos recorridos pautados, pero también nuestra reconstrucción conceptual se fue haciendo en el momento, mientras que los participantes iban emergiendo a la superficie. Entonces teníamos que abrir foros de análisis conceptuales o teníamos que abrir foros que recorran más en profundidad alguna cosa que otra. Y fueron todas decisiones que fuimos tomando en la primera cohorte que recorrió esta experiencia. Todo esto claramente nos interpela como docentes y en nuestra relación y vínculo que vamos construyendo con los estudiantes, que es siempre desde el lado, acompañando en la construcción del conocimiento y generando también conocimiento de manera conjunta. Para nosotros, bueno, fue la verdad que un desafío que disfrutamos muchísimo y que ahora forma parte, si bien esto empezó como formación continua y como una experiencia que ofrecíamos por fuera de nuestra experiencia de formación de posgrado, ahora también forma parte del segundo año de la carrera de especialización, es el módulo de gestión del conocimiento, porque nos parece valioso que nuestros estudiantes también se formen en estas temáticas y conozcan tipos de formatos y plataformas variadas. Ya está, termino. Qué lindo. Divino. Bueno, perdón. Bueno, y esta es la última experiencia que les vamos a contar. Es un poco... ¿Hablo acá mejor, no? Sí. Es un poco distinta a las anteriores en cuanto a que esta está más orientada a trayectos informales de aprendizaje y tiene que ver con un trabajo que hemos hecho alrededor de las necesidades, en particular del ámbito corporativo, donde las necesidades de formación tienen mucho que ver con un aprendizaje que tiene que darse a veces en la misma empresa, que requiere de tiempos muy cortos, que requiere de que las personas puedan entrenarse en una habilidad específica y que ese entrenamiento sea muy, muy aplicado, pueda empezarse y terminarse cuando la persona lo necesite, porque se tiene que ir a una reunión, porque entonces buscamos como la forma de dar respuesta a algunas de estas cuestiones que veíamos necesarias en este enfoque como de aprendizaje a lo largo de la vida, que cada vez se va a dar más esta necesidad de seguir formándonos y en ciertas habilidades específicas, no solamente desde lo formal, ¿verdad? Entonces empezamos a ahondar en cuestiones que tenían que ver, porque además muchas veces en la interacción con las personas con las que a veces interactuamos como equipo, se daba este requerimiento de, bueno, sí, ustedes tienen un modelo con una tutoría muy dedicada, pero nosotros necesitamos algo masivo, tenemos unos costos que hay que manejar, necesitamos algo que sea muy específico, no queremos tutores. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, mis pilares sobre los cuales yo baso una buena propuesta de educación en línea se me están cayendo. Entonces empezamos como a pensar, bueno, pero tiene que haber alguna forma, no puede ser que esto no se pueda resolver. Y empezamos a explorar cuestiones que tienen que ver con microlearning, que bueno, microlearning como desde el punto de vista teórico tiene algunos teóricos que hablan de este tema, Lindner, Brook, Hu, todos de la Universidad de Innsbruck, pero es bastante nuevo, estamos hablando de 2005 para acá, una cosa así. Y donde se plantea que en el aprendizaje de un adulto, en un aprendizaje, porque yo diría que esto está contextualizado en una necesidad específica, ¿no? En esta cosa de la actualización profesional, de la necesidad del aprendizaje justo a tiempo,
en la necesidad de que el adulto de una manera activa tome de aquello que le estamos mostrando para que aprenda aquello que necesite y lo pueda poner en práctica en ese momento. Y dentro de un contexto más amplio, que yo lo relaciono un poco con el tema del PLE, del entorno personal de aprendizaje, porque se supone que además la persona va a tomar ese conocimiento y va a tener un par, va a tener alguien con quien ir a conversar y con quien ir a validar eso que está aprendiendo, ¿no? Ya sea un jefe, un colega, es como un ecosistema, no es que solamente aprende con esto, ¿ok? Digo todo esto porque si no, parecería que esto sirve para cualquier cosa y no creemos en eso. Pero sí creemos que si uno va a desarrollar cápsulas de aprendizaje, es muy importante que no sea un delivery de contenidos en pequeñas dosis, ¿no? No son piecitas de cosas sueltas, sino que tiene que haber detrás un diseño que integra estas experiencias, y a partir de eso entonces trabajamos un poco las 4 dimensiones de las que vamos a hablar hoy, que les cuento ahora brevemente, así no se me olvidan. A ver, desde la temporalidad acá claramente, la temporalidad es totalmente diferente, porque estamos pensando en cosas que están disponibles todo el tiempo, que la gente viene y las toma cuando necesita, que las puede dejar de ver o de trabajar cuando quiere y retomarlas cuando quiere, que las puede recorrer N veces. O sea, ahí había todo un reto de diseño importante. Piensen que además cada uno de estos módulos de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, está compuesto de capsulitas que en total no pueden llevar más de media hora, bueno, con cierta flexibilidad. Pero estamos pensando no en un curso ni de 4 semanas, ni de 5 semanas, ni de 2 meses. Entonces, eso también es un reto complejo. ¿Te pasó? No, cachito antes. Bueno, que el reto, acá le agregamos dijeron, bueno, no hay tutores, y pensamos, bueno, puede haber algunas actividades colectivas. Por ejemplo, pensando desde el lugar de las comunidades de práctica, si yo estoy poniendo a hacer este curso o esta cápsula gente que tiene una práctica desarrollada en un tema específico, qué bueno que haya, por ejemplo, un muro colectivo donde pueda contar qué es lo que le funciona y que eso lo puedan compartir. Pero ahí yo vengo, dejo mi aporte y me voy, y el que viene luego viene y encuentra los aportes de los otros. No tienen que ponerse de acuerdo, porque ahí ya entran a correr en juego todas las cuestiones que tienen que ver con la sincronía y con la secuencia temporal. Lo demás creo que lo dije. Sí. Y otra cosa que es esto último, dentro de la temporalidad, y es que, bueno, está bien, cada uno lo hace cuando quiere, pero hay ciertas instancias integradoras de reflexión sobre los aprendizajes que son un poco con uno mismo y con el diseñador del curso. No hay un tutor, pero el diseñador del curso pensó, ahora les voy a mostrar cosas que, por ejemplo, llamamos el escritorio del participante, pensó en algunas instancias donde vos puedas decantar todo lo que estás aprendiendo, reflexionar y volcar esos aprendizajes en espacios que después te sirven a vos. Y eso tiene otra temporalidad diferente, no es la temporalidad en la que uno está tomando el curso. Bueno. Las plataformas. Acá hay una diversidad de aplicaciones. Lo que sí es muy importante que primero los contenidos sean muy ligeros, porque la mayoría de veces las cuestiones que tienen que ver con microlearning están soportadas en el hecho de que uno los pueda hacer desde un celular o desde una tableta, que los pueda hacer en forma ubicua, ¿no? Uno se imagina que la gente está usando esto en el trabajo, en el medio de transporte, desde su casa. Un entorno lanzador para que esto sea un estructurador de todo el resto del contenido. Este desarrollo adaptable, hay todo un trabajo ahí también del equipo de Cristian para que esto sea visible de una manera visible y jugable, ¿no? Porque no es un contenido que se visualiza, son actividades, son cosas que hay que interactuar con ellas, y con desarrollos propios, y como siempre hacemos en el PEN, desarrollos de software libre que se integra. En cuanto a los contenidos, bueno, tienen que asegurar motivación. Ustedes saben que estamos en todo lo que miramos en el celular es muy efímero, ¿no? ¿Hace cuánto hablamos de aprendizaje efímero, disperso? No sé, muchos años. Efímero, disperso.
Entonces te tengo que enganchar, porque si no vos mirás un segundo y te fuiste. Entonces el contenido no solamente es atractivo, sino que apela mucho a los sentidos y a la identificación con aquello que estás viendo. En eso hay muchas cosas en común en lo que hablamos antes, ¿no? Porque ustedes vieron estos contenidos tan dispersos, uno pensaría, decía, vale, tienen que tener una actitud activa de parte del participante. Ustedes dirán, ¿y cómo la logran? Porque, o sea, no es una condición. Bueno, la tratamos de lograr a través de que esto sea retador, que sea interesante, que te identifique, que la actividad sea auténtica, que vos veas un caso en el cual te sentís reflejado, que la posibilidad de elegir sea un gancho muy grande, no es algo que me dan. Yo veo lo que a mí más me interesa y ahí es donde entro y donde profundizo. Todo eso genera engagement, genera ese enganche que necesitamos. Y acá había otro reto. Yo tengo que darte un contenido específico. A veces es muy específico en una empresa. A veces es enseñarle a otro cómo vender, cómo tener una escucha activa a la hora de resolver un problema en un call center. Estamos hablando de ese tipo de problemas de formación. Entonces, no podemos darte teoría en forma de microcápsulas y después un quiz. Tenemos que tratar de que ese contenido llegue a vos de una manera que permita que vos hagas algo con él. Entonces ahí viene la forma de juego. Hay juegos que hay que resolver, mitos, verdades, verdaderos, falsos, situaciones problemáticas. Tengo esta situación, ¿cómo la resolverías? ¿Así, así o así? Reflexionar sobre esa situación. Y ahí yo estoy dando también contenido. No es que pongo la teoría por un lado y la práctica por el otro, ¿se entiende? Sino que se va resolviendo. El mismo refuerzo de aquello que la persona recibe cuando contesta algo es parte del contenido, porque se les va dando una devolución sobre lo que van decidiendo. Para atrás. Lo de casos y situaciones a resolver. Bueno, esto de que todo el tiempo el participante tiene que decidir por dónde seguir, qué amplía, qué no. Hay una actitud activa ahí con el contenido. También puede elegir dónde iniciar recorridos. Por ejemplo, eso es otra cosa que nos inventamos para generar este engagement. Decir, bueno, lo querés hacer desde este rol, desde otro rol. Y esto que es muy interesante, a mí me parece muy interesante, que es la posibilidad de que cuando resolves un reto tengas un premio, pero no en el sentido gamificado, sino en el sentido de que es un material que te sirve para que te guardes y lo puedas usar cuando lo necesites. Por eso digo just in time. Entonces, una planificación, algo que podés usar para rellenar en otro momento cuando estés in situ en el lugar de trabajo, etc. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Tenemos. Okay. Sí. Más claro. Bueno, y entonces el último ítem de acá tiene que ver con cómo son este tipo de propuestas. Son masivas, porque una vez que vos las desarrollás, pueden ejecutarse con la cantidad de personas que quieras. No hay ni tutor ni moderador en el momento de la formación, pero yo acá quiero hacer una salvedad. Claramente hay docentes, tutores, moderadores y un equipo pensando que ese diseño sea lo más efectivo y que tenga como la secuencia didáctica más adecuada. Y en ese sentido hay mucho trabajo pedagógico a la hora de pensarlo, ¿no? Y los participantes tienen este enfoque de activo en el sentido de que toman del curso aquello que necesitan y lo van resignificando en el contexto de su propio entorno de aprendizaje y con los colegas en las comunidades de práctica o en los equipos donde trabajan. Así que bueno, es otro tipo de propuesta y yo creo que había tomado algunas capturas. Ven, por ejemplo, acá podemos ver errores, consejos, o sea, hay una cuestión de la práctica ahí alrededor de el tema. Esto es todo interactivo, entonces uno puede ir viendo como una secuencia de acciones. Acá tenés que recomendar un producto según los comentarios de clientes, entonces volvemos al esquema donde hay una llamada de WhatsApp y te van dando información y vos en función de esa información decidís qué recomendar. Esto tiene que ver más que nada con lo atractivo del diseño y con la posibilidad de motivar a la hora de que el otro responda. Esto tiene que ver con lo que les decía de presentar el contenido en forma de juegos o en forma de situaciones a resolver. Hay paneles donde uno, dependiendo de cómo mueve ese contenido,
le muestra una situación o le muestra otra para ver cómo se pueden variar diferentes características. Entonces ahí uno puede jugar como un tablero de control. Después hay... ¿no? Sí. Y acá esto es parte como del escritorio que yo les decía, que ven acá hay otras instancias. Por ejemplo, esto es una cuestión que tenía que ver con marca personal, storytelling. Entonces, el poder llenar ciertos formatos con lo que yo aprendí y poder como de alguna manera aterrizar eso que es tan efímero y que va pasando tan rápido. El escritorio que tiene como un montón de recursos que vos vas ganando a lo largo que vas desarrollando el curso y luego te quedan ahí para poderlo reutilizar cuando lo necesites, o tablas de decisiones y cosas así que uno va haciendo. Nada de todo esto es estático. Uno va haciendo clic y dependiendo de dónde hace clic ve un contenido diferente. Bueno, es otra propuesta, no es para todos, no es la panacea, pero es encontrarle la vuelta a cualquier reto donde a uno le plantean la necesidad de hacer un desarrollo tecnopedagógico en educación en línea, donde lo importante es que la persona pueda aprender realmente, ese es el objetivo final. Bueno, no sé. Lo que queríamos era tratar de terminar con un tiempito como para poder abrir el espacio a preguntas. A veces uno se queda con un montón de preguntas por hacer y no siempre las mesas terminan con posibilidad de dejarse un tiempito. ¿Alguien de acá quiere hacer alguna pregunta? Tenemos también preguntas en línea. ¿Paso el micrófono a ellas? Perfecto, porque es una aclaración. Vamos primero con alguien en línea. Me piden si puedes repetir por favor los nombres de los autores, más despacito. ¿De microlearning? Sí, Lindner, Bruck, Lindner. Hay un paper de Jesús Salinas que es muy bueno, que no sé si después se lo podemos... Si no, bueno, en las redes lo podemos poner Moni, si no, en el PENT, en las publicaciones, hay un artículo escrito por Mónica Trech y Eugenia Bosch que recupera... pero recupera ahí, están bien citados ahí están los autores, pero es más de difusión. Este documento yo les digo es un paper interesante. Sí, y el otro, ¿cuál les dije? Lindner, Hug también, H-U-G. Y Bruck también, la Universidad de Innsbruck. En realidad hay tanto camino por recorrer en este ítem, es muy desafiante y muy interesante. Pero bueno, pues estamos en contacto también porque nosotros estamos construyendo, así que podemos compartir los hallazgos. Sí, ¿qué tal? Buen día. Primero felicitarlos por todas las iniciativas y demás, están geniales, y este replanteo permanente como docente y como tutor de cómo mejorar, cómo innovar en las prácticas es realmente muy motivador. Tengo varias preguntas, pero bueno, de última vamos por una, que la que por ahí, porque ayer estuve en el panel para la parte de accesibilidad, y si han pensado y han tenido experiencia respecto a personas con algún tipo de discapacidad y demás, y cómo las han enfrentado en estas distintas situaciones que plantean. Sí, bueno, podríamos contestar todos porque lo atravesamos, digamos, pero sí, en un momento era una preocupación que teníamos, nunca abordábamos, y en un momento al diploma llegan un alumno ciego y un alumno sordo, así que contra reloj dijimos hay que meterse en esto y empezar a reconstruir, o adaptar, mejor dicho, no reconstruir, no solamente los contenidos, sino en muchos casos las propuestas, ¿no? Lo cual nos llevó incluso en un momento a que los alumnos en el segundo año hicieron una infografía. Bueno, ¿cómo hace una infografía sonora un ciego, ¿no? O sea, a reconsiderar eso, otras posibilidades de construcción del conocimiento de acuerdo a cada uno. Así que sí, en general lo que trabajamos es una accesibilidad que tiene que ver con que los videos estén subtitulados, todas las cuestiones de contraste en colores, digamos, de nombrar a las cosas de tal manera que los lectores de pantalla puedan interpretarlas. Ustedes saben que hay un problema ahí con la X o con el arroba, porque los lectores de pantalla no los reconocen, entonces no los reconocen como palabra. Por eso, en general, bueno, la E es un poco más aceptada como lenguaje accesible, inclusivo, más que el arroba o la X. Pero sí, tratamos de que todo eso tenga... es un desafío también, porque nos obliga a nosotros a repensar un montón de cosas. Hicimos, incluso al principio con Cristian, nos instalamos
el lector de pantallas para tener la experiencia nosotros, bueno, de cómo percibe el otro, para empezar a imaginarnos cómo reconstruíamos nosotros nuestras propuestas. Es bien interesante, pero también, como dice Mónica, ahí hay un camino muy largo a recorrer respecto de la accesibilidad. No, y estas experiencias que, bueno, hay algunas que son menos experimentales porque ya, como en el caso del GECO, lleva 3-4 años de implementación y demás, pero en general también es como un desarrollo en capas, ¿no? O sea, primero por ahí pensamos el diseño tecnopedagógico, vamos desarrollando todo y luego vamos viendo todas estas cuestiones. Pero ya pasaron por el posgrado personas con discapacidad y lo terminaron. Tenemos acá también otra pregunta de Carolina Cataño, que está viéndonos en línea. Dice, acerca de la educación a distancia, ¿qué experiencias de formación docente inicial a distancia hay en nuestro país? Y si las hay, ¿cómo están funcionando? Hay un montón. Claro. ¿Querés vos? ¿Sí? Bueno, no sé, no. A ver, hay un montón de experiencias, digamos. La verdad es que es un ámbito que se ha ampliado y desarrollado mucho, de todo tipo. Y hay un montón de actores diseñando experiencias. Digo, las universidades, pero también los sindicatos, pero también el Estado. O sea, la verdad es que es amplísimo. Hoy me parece que la educación a distancia está en un hito muy importante en la Argentina porque en los últimos 2 años se empezó a exigir la acreditación de los sistemas de educación a distancia de cada universidad para cumplir con determinados parámetros. Algunas universidades ya los hemos obtenido y eso significa, bueno, nada, empezar a tomarse en serio también la capacitación a los docentes en el nivel universitario, que era algo que no estaba existiendo antes. Así que la verdad es que no podría nombrar una propuesta. Es enorme, inmensa la variedad de estilos, de puntos de vista desde los que se abordan estas propuestas. Sí, totalmente. Un par de preguntas más tenemos acá en línea. Algunas están relacionadas. Bueno, sí. Liliana consulta, ¿cuándo se aconseja las cápsulas de aprendizaje? ¿Para qué grado? ¿Para qué tipo? ¿Para qué nivel? ¿Posgrado? Y en relación a esto, Daniela Tizoco dice, me interesaría saber si esta propuesta tiene criterio de acreditación, una certificación, por ejemplo. Si es así, ¿cómo se acredita? Bueno, la primera pregunta, a ver, nosotros por ahora lo estamos explorando para adultos, como les digo, en ámbitos laborales, o sea, no estamos pensando en la escuela, ni en docentes, ni en niños, ni en jóvenes, lo que no significa que no se pueda usar. De hecho, ahora empezamos un proyecto de formación en emprendedurismo para jóvenes en Centroamérica y justamente uno de los retos es ver cómo podemos hacer para que toda la propuesta sea mobile, porque nos pidieron específicamente que sean celulares, porque es el medio de acceso que van a tener estos jóvenes en Nicaragua. Y bueno, estamos justamente pensando de qué manera podemos hacer estos desarrollos y cómo podemos quizá adaptar algo de esto que les conté antes. Pero en principio nuestra experiencia tiene que ver con formación profesional, actualización profesional, y ese es el contexto en el cual estamos trabajando. Y la otra pregunta sobre la acreditación, lo que podemos decir es, a ver, los posgrados tienen una acreditación, son posgrados, digamos, se pasan por distintas instancias, tienen una acreditación que incluso en nuestro caso es internacional porque la entrega Costa Rica. Sí, eran las acreditaciones de microlearning. Sobre esta propuesta. Sobre la de microlearning. Claro. Y bueno, no, ahí depende de justamente si el entorno de aplicaciones en una empresa, la empresa es la que decide de qué manera certifica a las personas que desarrollan esta experiencia. Como les decía, dentro de un ecosistema, las personas aprenden esto para ponerlo en juego luego en su lugar de trabajo. Entonces ahí se cierra como el ciclo de evaluación de la propuesta, aunque la propuesta tiene evaluación incluida, por supuesto, no es que no la tiene. Sí, ahora quería preguntarles, perdón, si sigo preguntando, que me pareció re interesante con el tema de las cápsulas de aprendizaje y la plataforma para distribuirla. ¿Pensaron en MOOCs o en analizar alguna plataforma, si analizaron, si no, qué resultados tuvieron? Y después también, ya que estamos, como usan Moodle, que es software libre y demás, se decían que también está en software libre, se está publicado en la comunidad como para aprovechar algunos entornos, por hago algunas cositas, porque tengo bastantes varios Moodles dando vueltas que por ahí estaría bueno ver y probar si están en formato plugin. Bueno, pasan dos cosas. Primero, que muchas de estas propuestas están dentro de un marco o corporativo o institucional, donde muchas veces no podemos ser nosotros quienes liberen esos materiales. O sea,
a mí me encantaría poder poner a disposición de la comunidad los módulos que desarrollamos para muchos cursos, pero en realidad no nos pertenecen ni siquiera a nosotros. Son parte de proyectos de cooperación internacional y bueno, eso es parte de la propuesta. Si el ministerio, la institución, la universidad o quien sea que después toma estos materiales, los quiere volver abiertos, los quiere disponer en la comunidad, bueno, ya es una decisión que nos excede. Pero hay muchos materiales nuestros. Hay muchos materiales nuestros que sí son libres. Claro. Y que los compartimos. Que los compartimos, están en nuestra sección de producciones del portal, pero digo, específicamente en herramientas de Moodle no las podemos volver libres. Sí tenemos un proyecto interno de, en algún momento, algunas de estas cosas disponerlas en la comunidad, pero en general no. Sí trabajamos con una política de publicación abierta nosotros sobre, por ejemplo, todo lo que es materiales didácticos hipermediales, todo eso está disponible y abierto, pero porque tenemos una filosofía. Por eso yo decía al principio que esto tenía que ver con tratar de explorar las formas en que se construye, circula y se legitima el conocimiento en la sociedad actual, bueno, en el campo educativo. Entonces tenemos una responsabilidad con que lo que producimos en la medida, que es nuestro, es de la comunidad y lo ponemos a disposición. Sí, van circulando en las redes. Y sobre los MOOC específicamente, nosotros, como habrán escuchado varias veces, tenemos toda una idea y toda una epistemología respecto del modelo pedagógico que sostiene cada una de nuestras prácticas, y nosotros creemos que la mediación docente, incluso cuando el docente está diluido en una propuesta, es fundamental. Entonces, realmente nosotros somos muy críticos de la propuesta de los MOOC y... No, esto, justamente Mónica cuestionaba esto cuando hablaba de las microcápsulas y el rol docente, y fue un debate interno fuerte cuando fue todo el auge de los MOOCs al interior del equipo. Entonces, para nosotros la relación y la vinculación del docente con los estudiantes y el contenido es muy fuerte, y bueno, analizamos los MOOCs, los problematizamos en la carrera, pero no somos productores de MOOCs. Sí, experiencias masivas, pero con dispositivos elaborados ad hoc para cada una de esas experiencias que requieren siempre de una moderación o de una intervención docente particular. Microlearning. Sí, esa era la pregunta más que nada, apuntaba a la última presentación de Mónica más que nada, ¿no? Que estaba la generación de cápsulas y demás, que estaban haciendo la experiencia, entonces era más que nada... Sí, pero por eso yo aclaraba que le dimos la vuelta al tema de la temporalidad, al tema de que la cápsula fuera específica para una destreza, porque no haríamos un curso de algo que lleve una cantidad X de tiempo y demás con ese formato. Nos parece que una de las cosas más importantes para nosotros en el PEN es el desarrollo de un modelo de moderación y tutoría que además venimos trabajando hace muchísimos años, que es desde el lado, que tiene un montón de teoría atrás, de un montón de teoría y práctica, porque lo hemos probado en muchas cohortes, y en ese sentido entendemos esta tensión entre lo masivo, entre lo económicamente viable, pero no es una línea en la que nos pondríamos a desarrollar capacitaciones. ¿Se entiende lo que queremos decir? Es un poco por ahí. Tenemos una última pregunta y ya cerramos. Bueno, quiero agradecerles por supuesto, primero con eso, creo que fue maravilloso, me encantó. Gracias. Por otro lado, quería preguntarles respecto al trabajo de esta gamificación, respecto a vinculado a las víctimas de violencia de género, si ustedes, la percepción de ustedes de los protagonistas, de jugadores, integrantes del curso, participantes, ¿qué pasó con ellos? Van viniendo gente del derecho, ¿qué pasó? ¿Qué percibieron ustedes? Y si esto ustedes tienen idea de verlo en un mediano plazo, largo plazo, ¿qué pasó después con estos cursos o no? Y más que nada, ¿qué percibieron de estos protagonistas de este importante curso que se dio, ¿no? Bueno, nos sorprendió bastante lo que pasó. Si bien sabíamos que la gente se iba a enganchar y que, digamos, todo el curso tiene un diseño dramatúrgico también. O sea, aparte del diseño didáctico hay una dramaturgia, porque todos los días pasa algo y todos los días te sorprendes de lo que vos mismo hiciste. Entonces, por ejemplo, el trabajo con el prejuicio. Hay una semana donde se trabaja mucho con el prejuicio, donde uno se sienta con la víctima y cree cosas, supone cosas, entonces le pregunta algo y no se da cuenta que eso que le va a preguntar
en realidad la está revictimizando por lo que le va a preguntar. Entonces, todo el tiempo está este juego, ¿no? Esta cosa dramatúrgica de hoy la víctima se sintió mal porque descubrió que su pareja en realidad no era su pareja, lo engañaba, entonces la secuestró, bueno, etcétera. Entonces, bueno, sabíamos que los participantes se iban a sensibilizar, que se iban a emocionar, que los iba a atravesar la experiencia, pero lo que no sabíamos es que a mucha gente realmente se iba a meter tanto en el juego, que realmente se iba a creer que la víctima realmente le iba a llamar, que la víctima estaba ahí, que era una verdadera víctima. Entonces, de hecho tenemos un mural, lo tenemos en la oficina pegado con los mensajes que nos manda la gente cuando, no sé, la víctima no lo llamó al WhatsApp, dice me quedé esperando, llamé el teléfono, llamé a la vecina, estoy llamando a todo el mundo, nadie me atiende, tal abogado me sacó la causa, no puede ser, ensuciaron todo, yo me quedé esperando. Bueno, entonces tenemos un mural pegado de toda la gente que nos escribe al soporte reclamando porque, bueno, quedó fuera la parte del juego o hay algo que no termina de entender, y muchos se creen el juego de verdad, o sea, pero se lo creen tanto que realmente quedan muy sensibilizados por la experiencia. Y lo que pasa después, esto está dentro del marco de un proyecto de ley que incluye una evaluación posterior sobre los abogados defendiendo realmente casos reales, después con un sistema de seguimiento con indicadores judiciales. Eso a nosotros nos excede, pero bueno, el proyecto arrancó hace poquito, o sea que está ahí en proceso, ya están los primeros abogados egresados del curso defendiendo a las víctimas. Bueno, después el Estado es el que lo evalúa, eso ya a nosotros nos excede. Pero lo que sí podemos decir, o sea, tenemos la certeza, porque aparte todos los tutores son personas que trabajan en el ámbito judicial, hay incluso jueces siendo tutores. Entonces, las observaciones fueron muy positivas en cuanto a que pudieron ver realmente cambios reales en actitudinales, que es lo que busca el curso, aparte del conocimiento. Gracias. Bueno, con esta respuesta de Cristian... Yo puedo decir una cosa para sí, cerrar, sí, perdón, sí. Pero siempre lo decimos y nunca está de más repetirlo, no solamente porque el público se renueva, sino porque él se lo merece. No podríamos hacer nada de esto sin Cristian y su equipo, que es maravilloso, pero además lo digo porque en muchos casos las instituciones es donde más abaratan. Se creen que poner un Moodle ya está, ¿no? Y todo esto lleva un montón de tiempo de laburo, de diálogos, donde nosotros aprendemos también a comunicarnos con la parte tecnológica, cómo se le hace un guión a un diseñador para que después monte algo, qué podemos y qué no podemos. Entonces, cuando Mónica dijo que éramos un equipo interdisciplinario al principio, es interdisciplinario de verdad. Tanto así que al principio un diseñador te dice eso es mucho y 2 años después te critica la perspectiva didáctica de cómo lo estamos haciendo, y eso nos encanta, claro. Cosas que no se te habían claro, y eso nos encanta. Así que nada, reconocerlo porque de verdad no podríamos hacer estas maravillas sin ellos. Muy bien, muy bien.